El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, el Centro Regional de Cultura de Ecatepec, José María Morelos y Pavón, en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves de Crónicas en Ecatepec. La segunda conferencia de este año 2023 se intitula La conformación del ejido en Ecatepec. El día de hoy contamos con la presencia del ciudadano Aristeo Duarte Romero, para quien pido un fuerte aplauso. Del ciudadano Ignacio Villegas Cedillo, cronista del pueblo de Santa María Chiconautla. Del ingeniero Manuel Salvador Montoya Sánchez, cronista del pueblo de Guadalupe Victoria. Y de la doctora Angélica Rivero López, cronista vitalicia de Ecatepec de Morelos por la ANACIM. Bien, cedo este micrófono a la doctora Angélica Rivero López. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec y también buenas tardes a todos los que nos ven por las redes sociales. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma importancia para nuestras comunidades, que es la conformación del ejido o de los ejidos en Ecatepec. En esta ocasión nos acompañan tres cronistas del pueblo de Ecatepec. Tenemos representados, como ya bien mencionó Zoila, al compañero Aristeo Duarte Romero, Ignacio Villegas Cedillo y al ingeniero Manuel Salvador Montoya. Es muy importante la aportación que nos van a dar en esta ocasión y pues bueno, sin mayor preámbulo, quiero ceder la palabra al ciudadano Aristeo Duarte Romero, cronista del pueblo de Santo Tomás Chiconautla. Un aplauso, por favor. Gracias. Mi nombre, antes de todo, buenas tardes. Mi nombre es Aristeo Duarte Romero. Me declaro un humilde servidor de todos ustedes. La ponencia, por lo que fui invitado, es para hablar de la historia del ejido Santo Tomás Chiconautla, municipio de Ecatepec de Morelos. Me inicio con aquella fecha histórica del jefe supremo de la nación mexicana, don Venustiano Carranza, del día 6 de enero de 1915, a donde dicho decreto, que aquí lo muestro, muy en breve, nos explica que había que afectarse por expropiación a las haciendas, respetándoles únicamente como casco 160 hectáreas. Y lo demás, la demás extensión de tierra, sería repartida para los campesinos de los pueblos más cercanos. Aclaro que en ese entonces el Código Agrario marcaba 10 hectáreas de tierras de riego, 20 hectáreas de tierras temporales de buena calidad y en los estados cerriles que tienen sus tierras en los montes, como en otras entidades federativas, hasta 50 hectáreas por cada campesino.
A raíz de esto, don José Leonardo Martínez, representante del pueblo del Comité Particular Administrativo, no había comisariado Hidalgo, inició las gestiones del ejido en 1916. Posteriormente, don Margarito F. Ayala Quiroga, le tocó a él terminar las gestiones del ejido y se conforman de esta manera. Son 1,227 hectáreas que conforman la primera dotación del día 31 de mayo de 1928. Fueron tomadas de la hacienda Ojos de Agua 1,118 hectáreas y de la finca rústica de Venta de Carpio 109 hectáreas, que hacen el total de 1,227 hectáreas. Para 1938, como el decreto dice que si sobraban más tierras de las que se repartían entre los campesinos, procedía la ampliación de ejidos. Por eso, el señor Alejo Martínez Camacho, mi suegro, que en paz descanse, en 1938, en el mes de noviembre, gestionó 204 hectáreas de ampliación. Así de que nuestro ejido tiene en su totalidad 1,431 hectáreas. Este primer reparto fueron 225 beneficiarios de las 1,227 hectáreas y 59 beneficiarios de las 204 hectáreas. Bien, yo fui ejidatario en el año de 1962. Desde niño empecé a trabajar el campo. Yo no era ejidatario, ya el ejido estaba parcelado, yo sembraba puros barriales. No levantaba nada, puro salitre había. Pero el amor a la tierra me hizo trabajar y vino el reparto de unas tierras ociosas que aquellas personas no aceptaron cuando el reparto de tierras de 1928, que se repartieron en 1929, ellos no aceptaron, decían que no tenían necesidad, que ellos estaban muy bien con la hacienda Ojos de Agua y que no iban a tomar lo que no era suyo, porque las parcelas ejidales eran de gobierno, que nunca iban a ser propiedad de los campesinos. Y la hacienda Ojos de Agua les dijo: a mí no me quiten, yo les voy a dar títulos de propiedad. Y don Margarito F. Ayala a ellos les dio títulos de 6 hectáreas y a los que lo apoyaron les dio títulos de 4,5 hectáreas.
2,5 en el Potrero y 2 en el Cerro. Estas personas no quisieron, quemaron los títulos, los rompieron, los regresaron, nunca trabajaron la tierra. Entonces, se dice, yo escuché que el señor presidente Lázaro Cárdenas del Río dio la orden de que se sembrara hasta los techos de las casas. Entonces, ya fue cuando se nombraron los mentados chipotes en el ejido de esas parcelas que no quisieron, pero posteriormente vino una afectación y se pensó en hacer todas esas tierras del llano, del Potrero, de riego, y se tuvo que parcelar para hacer el conducto del agua por medio de canaletas. Ahí yo defendí mis derechos agrarios porque a mí me retiraban de las asambleas y con justa razón yo no estaba en el padrón, pero defendí mis derechos ante la Secretaría de la Reforma Agraria, mejor dicho, a la Confederación Nacional Campesina. Y ahí un abogado muy jovencito me defendió, se identificó y ya me dejaron entrar a la asamblea y les dijo muy claro a esas personas que ocupaban el cargo. Pregunto a la asamblea si este muchacho ha trabajado tierras por más años de 2. Díganme la verdad, porque en este caso yo voy a ver el lugar donde él trabaja. Y la asamblea dijo, sí, tiene más de 2 años, yo tenía 7 años trabajando en los barriales. Entonces le dijo al comisariado ejidal que me sacaban y al jefe de vigilancia, le van a dar su parcela y me avisa usted si no le dan, porque si no es así yo les quito el cargo y los meto a la cárcel. Un jovencito que yo pensé que aquellas personas lo iban a sorprender, no, supo cumplir con su deber y con lo que marca el Código Agrario. De ahí para acá, pues me tocó la parcela más fea, las demás cuarteaduras, y fui el último en que me dieron parcela porque no me querían dar. Y yo estuve presente desde el primer reparto hasta el último. Y ya 2, 3 no se presentaron, ya fue cuando ya me tocó allí, pero eran niños de brazos, por eso no fueron, porque colocaban a sus familias. ¿Y por qué no me querían a mí? Por una razón que yo les decía, no despojen a la gente que no sabe defender sus derechos. Por favor, respeten. Y esto, pues, tuvo sus consecuencias. Entonces trajeron soldados para repartir la tierra. No fue necesario, se repartió la tierra y de ahí yo ya fui ejidatario, ya en el padrón ejidal de 1962. Los documentos que tengo aquí, pues sería mucho estarlos leyendo, son muy importantes, pero es el sustento de lo que yo digo, porque está escrito, aquí está el acta de posesión y deslinde del ejido de Santo Tomás Chiconautla, está los personajes que les tocó repartir el ejido de gobierno, están firmadas aquí están las firmas de todos los ejidatarios de 1928 del decreto de la entrega de 1929 y cuando se empezó a trabajar el campo en 1930 siendo el primer comisariado don Cecilio Sánchez
y ahorita Gonzalo Martínez Camacho está ocupando el cargo, como 33 personas que han ocupado el cargo del comisariado ejidal. Es lo que yo estoy ahorita explicando. En una ocasión yo fui representante de los límites territoriales, porque en todos los documentos dice: entréguense las tierras al pueblo de Santo Tomás Chiconautla, municipio de Ecatepec de Morelos. Aquí lo dice, con todos sus usos, costumbres, accesiones y servidumbres. ¿Cuál sería la razón para pasarnos a Tecama? No entiendo de las nuevas leyes, pero Ecatepec en ese tiempo es zona urbana, que se valora el metro a 350 pesos, y Tecama, zona rural, que tenía en ese tiempo el valor de 10 pesos el metro. Entonces empezaron la empresa Sadasi a comprarnos tierras y nos ofrecieron allá en los 70s a 60 pesos el metro. Era espléndido, pero no era lo justo era 350 al metro, como se nombraba, zona urbana del municipio de Ecatepec de Morelos. Esto es lo que yo puedo decir a grandes rasgos, porque la historia de mi pueblo es muy grande, es muy bonita, pero esto es muy breve y trato de ser así, breve y sustancioso. Y doy las más sinceras gracias por haberme invitado y prestarme su atención. Soy Aristeo Duarte Romero y estaré siempre con cariño, con mucho gusto, con el corazón en la mano para servirles. Muy amables y muchas gracias. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta, si me la responde de manera breve, antes de continuar. Mencionó usted cuántos ejidatarios hubo en esta primera dotación. Quisiera que nos lo repitiera, cuántos ejidatarios, cuántos fueron beneficiados en la primera dotación y cuántos ejidatarios hay actualmente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué significó para usted el haber sido ejidatario, el haber sido campesino y el haber dejado de cultivar la tierra? ¿Qué significó eso para su pueblo? Bien, aquí empezó el primer reparto, 225 beneficiarios. Actualmente hay 317, pero 303 están en el padrón de ejidatarios y los demás son posesionarios, pero que ya también defienden sus derechos porque ya están enlistados como ejidatarios. Bien, fue aumentando el número de ejidatarios según la posesión y la asamblea los iba aceptando. A mí me llamó la atención sembrar el campo, porque pues de niño fui pastor, conocí todos los límites de mi pueblo, no nomás del ejido, tierras comunales, ampliaciones, ejido, cerriles, todo ello conocí, límites linderos, como
nos marca aquí el documento. Esto me hizo tenerle cariño a la tierra. Pedí tierras a los excomisariados, pero no me las dieron. No quisieron darme tierra. Entonces consulté con un excomisariado que en paz descanse y me dijo: pon tu yuntita y ve a trabajar los manchones que te gusten. Y así lo hice, pero pues llegaban, me espantaban mi yunta, me quebraban mi arado, llegaron a recibí algunos golpes. En fin, yo insistí por consejos de esa persona, insistí en seguir trabajando las tierras, y así fue como me hice ejidatario, por el amor al campo, el respeto a mi pueblo y el cariño, más que nada también a mis compañeros agraristas. Yo le tuve tanto amor al campo que a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no regando, me iba yo a quedar en mi parcela, que allá me amaneciera. Y así es como ya cuando nos quitaron las tierras, no nos las quitaron, perdón, nos las expropiaron. Expropiar es pagar, pero un precio muy escaso, muy ridículo. No cedíamos, pero nos quitaron el riego, ya no cosechábamos nada, ya nos quitaron la venta del forraje, de la alfalfa, del chilo, de la avena, ya no convino, ya no hubo cosechas, y ahí pues ya se inició el fraccionamiento de los héroes de Cama. Pues tuvimos que acceder, porque también ahí había una ley, parece que el Código Agrario en el 53, perdón, del 73 al 79, habla que el cambio, bueno, antes el uso de tierra, el dominio pleno, y entonces pasó a la empresa la totalidad del ejido, y el que no quería vender, pues lo obligaron, porque basados a esa ley emparejaban, y cuando íbamos pues ya la parcela ya estaba emparejada ya, y tu dinero está en el banco, si quieres recogerlo allá está. Y así fue como tuvimos que acceder, porque también las empresas pues tienen sus derechos, tienen sus leyes, todo ello. Y así fue como se acabó el ejido de Santo Tomás Chiconautla. Y para mi opinión, no encuentro causa, motivo, razón por qué nos pasaron para el municipio de Tecama. Gracias. Muchas gracias, don Miguel. A continuación, cedo la palabra al ciudadano Ignacio Villegas Cedillo, cronista del pueblo de Santa María Chiconautla. Un aplauso, por favor, para él. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Villegas Cedillo, edad 88 años, originario de Santa María Chiconautla, municipio de Ecatepec, territorio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Voy a hacer un resumen de lo que encuentro yo en la carpeta básica de nuestro ejido, la conformación de nuestro ejido. Este resumen lo elaboré el 10 de marzo del 2023 y dice así: Ejido de Santa María Chiconautla, 13 de noviembre de 1928.
solicitud de tierras al Departamento Agrario. 2 de noviembre de 1929, la Comisión Agraria listó a 194 individuos con derecho a votación, que dentro del radio legal se encuentra la hacienda de Tepezpan y su anexa Iztapan. Trámites ante el Departamento Agrario comprenderá una extensión de 854 hectáreas. Acta de posesión del ejido. El comisionado del Departamento Agrario hizo una entrega de solo de 414 hectáreas el día 1 de mayo de 1936. Como vemos, aquí el Departamento Agrario nada más entregó aproximadamente el 50% de lo que había dicho de las 854 hectáreas. De Colar de Vera, Santa María Chiconautla, 400 y pico de pesos, 400 y pico de hectáreas aproximadamente. Nunca ha cumplido el gobierno con ese faltante. Me refiero al gobierno federal, que es el indicado del reparto agrario, que por eso fue la entrega del don Venustiano Carranza en 1914, para que el campesino promoviera sus solicitudes para solicitar los ejidos para los campesinos de ese entonces. Acta de posesión, el comisionado del Departamento Agrario hizo entrega de solo 414 hectáreas. Vuelvo a decirlo, el día 1 de mayo de 1936 es la fecha que por la Asamblea se acordó hacer un recordatorio de todos nuestros antepasados, de la primera generación de ejidatarios, que fueron nuestros padres, recordarlos ese día en su honor por la lucha que tuvieron desde 1928 a 1936. Recordemos que el campesino es una de las partes de las personas más sufridas dentro del trabajo de la nación mexicana, y la base principal de que son los que trabajan en el campo para tener derecho a cosechar los cereales para que todo el pueblo se alimente en la nación. Desde las 6 de la mañana o 5 hasta las 16 o 18 horas que regresaban a casa a comer. En realidad es una gente muy sufrida dentro de la ley, dentro de la nación mexicana. El poblado de Santa María Chiconautla, municipio de San Cristóbal de Ecatepec, distrito de Tlalnepantla, Estado de México. Aquí hago hincapié, que lo dice muy claro, el poblado de Santa María Chiconautla, municipio de San Cristóbal de Ecatepec, distrito de Tlalnepantla, Estado de México. Santa María Chiconautla era, y ha sido siempre, de aquí de Ecatepec. No entiendo yo por qué ahora hay una disputa del ejido que lo reclama, entre lo que lo reclama a Colman, el municipio de Colman. Cierto que las haciendas de Tepezpan pertenecía a la hacienda de Acolman, pero para poder dotar a Santa María Chiconautla, el gobierno tuvo que expropiar a la hacienda de la hacienda de Iztapan, de Tepezpan y su anexa, Iztapan. Entonces quiere decir que Acolman automáticamente dejó de ser esa tierra dejó de pertenecer al municipio de Acolman, pasó a ser ya de Ecatepec de Morelos,
distrito de Tlalnepantla. Aquí nunca vio distrito de Texcoco, que debiera ser, porque Colma pertenece al municipio de Texcoco. Sin embargo, nunca ni se encuentra en el acta, en la carpeta básica, no se habla de Texcoco, se habla de San Cristóbal de Ecatepec en toda la historia de nuestro ejido. Ampliaciones que se hicieron al ejido: una superficie de 323 hectáreas que se tomaron como sigue. A los señores Manuel Rivero, 154 hectáreas. A Regino Cedillo, 5 hectáreas. A Mercedes Soriano, 49 hectáreas, que dan la suma de 323 hectáreas. Eso fue para darle más tierra a los ejidatarios de Santa María Chiconautla. Sin embargo, nuestro ejido sufrió 16 expropiaciones por el gobierno federal al ejido. 30 hectáreas para la termoeléctrica Valle de México, para la estación Venta de Carpio Pemex, 15 hectáreas. Esa expropiación fue en el periodo del presidente de la República, el licenciado Adolfo Mateos, en el año 1958. Después de esas expropiaciones, siguieron otras más. El ejido de mi pueblo fue como un pastel para esas dos empresas. Poco a poco, en rebanadas, agarraron más terreno de lo que habían expropiado en 1958. Siguieron más expropiaciones. Por eso, en el año de 1976, fui presidente de vigilancia del comercial Vidal, Ignacio Villegas, servidor, y le dirigí un escrito al presidente de la República, licenciado José López Portillo, pidiendo que ya no siguieran expropiando más, pues era uno de la República Mexicana que tuvo esa cantidad de expropiaciones. Era injusto ya. Desgraciadamente, nuestros ejidos estaban acabándose con puras expropiaciones. A principios del siglo pasado, la compañía de luz y fuerza del centro puso una línea de torres de alta tensión que actualmente sigue trabajando, porque esas líneas de torres vienen de la presa de Caxa a la Ciudad de México en el año de 1920, supongo yo, más o menos, que fue más o menos la ocupación de la tierra. Sin embargo, no hubo ninguna compensación económica a nuestro ejido. A la fecha se está ventilando un juicio para que las empresas, o más bien que ahora la Comisión Federal de Electricidad, pues compense al ejido Santa María Chiconautla, que es lo justo que debe hacer, porque las ha estado ocupando esas tierras por un siglo más o menos. Entonces, una petición que como ejidatario de mi pueblo haría yo a las autoridades federales que nos resolvieran ese edificio, como lo dijo una vez el presidente Luis Echeverría Álvarez, porque antes el gobierno federal expropiaba la tierra y que se la solicitaba de la expropiación, la ocupaba y no aportaba ninguna indemnización sobre la ocupación que hacía, sino la seguían expropiando más y más y más. Entonces, en esa ocasión, el licenciado Luis Echeverría dijo muy claro que la tierra que se expropiara no debía ocuparse en tanto no hubiera una indemnización
previa a los ejidatarios. Eso nunca se ha cumplido, señores. Es un llamado a la autoridad federal que ponga más atención para nosotros los campesinos y nos haga justicia con esa ocupación que tienen desde el siglo pasado y que no ha sido ninguna compensación. Este resumen lo saqué de la carpeta básica que ampara a nuestro ejido para ser propietarios de esas hectáreas que nos proporcionaron. Además, hay un decreto que tampoco se ha cumplido de 128 hectáreas que está también por decreto presidencial, por puros pretextos. No se ha cumplido porque dicen que está ocupado. Están ocupados, lo han ocupado por otros. Han hecho ahí unas ocupaciones que el gobierno les ha permitido. Y ahí está el problema de la tierra de las 128 hectáreas que no se ha cumplido. Es todo lo que puedo decir aquí en esta conferencia. Gracias, muchas gracias por su atención. Ignacio Miguel Cedillo, servidor de ustedes en Santa María Chiconauta. Y vuelvo a recordar, con mucho orgullo digo, pertenezco al municipio de Ecatepec de Morelos, de San Cristóbal de Ecatepec de Morelos, distrito de Tlalnepantla. Gracias, don Ignacio. Dos preguntas. Mencionó usted que en la primera dotación les quedaron a deber, les quedaron por entregar 400 y tantas hectáreas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se les entregaron? Es la primera. Y la segunda, actualmente, ¿cuántos ejidatarios tiene Santa María Chiconauta? Bueno, el censo de ejidatarios, como ustedes vemos de los 190, perdón, permítame un tantito. De los 194 individuos, hubo un recorte en las asambleas de mis compañeros secretarios de esos entonces, y nada más, ahorita ejidatarios reconocidos con derechos a salvos que se les nombra para tener derecho a entrar a una asamblea o residir en esas asambleas. El censo nada más se redujo a 155 ejidatarios. Esos son los que básicamente tenemos derecho a seguir participando del ejido. Los demás, 194, que de 154 a 194 quedaron fuera del censo. Ya no existen, son finados o fueron dados de baja. ¿Sí? ¿Por qué no se entregaron las otras 400 hectáreas? ¿Por qué no se entregaron las otras 400 hectáreas en la primera dotación? Las 400 hectáreas que nos quedaron a deber, el pretexto fue de que eran terrenos lacustres, o sea que eran lagunas, y que ese fue un pretexto de que no dieran las tierras. Y se quedó pendiente. Hubo reclamaciones de mis compañeros, trámites con las autoridades agrarias, nunca ha habido resultado. Total que nunca se ha podido cumplir con eso de las 814 hectáreas que nos correspondían o nos corresponden. Nada más fuimos secretarios de 414 hectáreas actualmente. ¿Y quién se quedó con las hectáreas, con esas 400 hectáreas? ¿Quién se quedó con esas 400 hectáreas? Ahí aparte de los linderos de nuestro ejido, hacia el sur, está el salado que le nombran, y así lo dice en la carpeta básica, que el gobierno iba a
completar esas 854 hectáreas con parte del salado, las tierras del salado que le nombran. Sin embargo, ya le expliqué hace rato que en el pretexto de que eran lagunas, que no podían tomar, que no podían tomar medidas, en fin, muchos pretextos, no quisieron repartir las 414 hectáreas que nos faltan. ¿Ya sacó la lista? Muchas gracias, don Ignacio. Un aplauso para él, por favor. Bueno, finalmente, le doy la palabra al ingeniero Manuel Salvador Montoya Sánchez, cronista del pueblo de Guadalupe Victoria. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades y compañeros que nos están acompañando. Muchas gracias por la invitación. Les voy a mencionar el tema, ¿por qué no se le otorgaron tierras ejidales al pueblo de Guadalupe Victoria, que fue el único pueblo que no recibió tierras ejidales? En 1927 se hicieron los primeros censos para el municipio de Ecatepec, sus pueblos y rancherías que lo conformaban, para el otorgamiento de tierras ejidales. A la ranchería Pueblo Nuevo, actualmente pueblo de Guadalupe Victoria, no lo contemplaron, ya que el presidente municipal en turno argumentó que nuestra comunidad tenía muchas tierras de cultivo. Por lo tanto, no fue justificable lo que argumentó esta persona, ya que las tierras de cultivo que teníamos fueron producto de 2 compras de tierras que las familias de nuestro pueblo hicieron a la hacienda de Jauregui, que a su vez esta pertenecía a la hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales. Consideramos que fuimos marginados de la ley y reforma agraria de acuerdo al artículo 27 de la Constitución de 1917, el cual se refiere al reparto de tierras a ciudadanos mayores de edad, además de no tomar en cuenta que varios de nuestros ciudadanos se enlistaron en los ejércitos de Francisco Villa y Venustiano Carranza. En conclusión, esta razón injustificada fue por la que nos excluyeron del reparto agrario. Pero nos enorgullece que las familias fundadoras de nuestra comunidad, que empezaron a llegar desde 1765 para colonizar la ranchería Pueblo Nuevo, y tuvieron la inteligencia realizando un gran sacrificio para comprar sus propias tierras de cultivo, que con anterioridad de más de medio siglo, 69 años, lograron obtener el área territorial con la que cuenta nuestro pueblo, aproximadamente 750 hectáreas. La primera compra de tierra fue realizada el 25 de julio de 1865 por la cantidad de 9,750 pesos a la hacienda de Jauregui, perteneciente a la hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales, cuyo propietario fue el señor José Ignacio Anzorena. Esta compra fue realizada por 8 familias representadas por José Banda, Francisco Banda, Félix Fragoso, Crescencio Fragoso, Marco Fragoso, Julián Fragoso, Tomás Villanueva y Francisco Fragoso. Esta compra correspondió a la primera parte, que fue la ranchería Pueblo Nuevo y el rancho de Valdés. La ranchería Pueblo Nuevo es todo lo que abarca el casco de Guadalupe Victoria, más la parte oriente, a donde colinda con la barranca, donde está el dique, y ahí hasta abajo hasta Gran Canal. La segunda compra fue realizada el 22 de julio de 1872
por la cantidad de 10,000 pesos a la misma hacienda mencionada anteriormente. Esta compra fue realizada ahora por 60 familias con sus respectivas aportaciones monetarias. Entre ellas, Marcelino Banda, que aportó 321 pesos, Andrés Banda, 360 pesos, Apolonio Banda, 513 pesos, Marco Fragoso, 100 pesos, Pablo Fragoso, 451 pesos, Úrsula Fragoso, 400 pesos, Tomás Villanueva, 250 pesos, Félix Fragoso, 543 pesos, Silvestre Villanueva, 350 pesos, Marcos Villanueva, 300 pesos, Francisco Fragoso, 513 pesos, Felipe Fragoso, 420 con 50 centavos, Juan Esteban Fragoso, 420.50, Benito Valdés, 88 pesos con 50 centavos, Juan Cañón, 103 pesos con 25 centavos, Cristóbal Fragoso, 103 pesos 25 centavos, Juan Isidro Rodríguez, 56 pesos 62 centavos, Vicente Rivero, 71 pesos con 72 centavos, Julián Fragoso, 410 pesos, Guadalupe Villanueva, 275 pesos con 37 centavos, Bernardo Villanueva, 275 pesos con 37 centavos, Martín Villanueva, 183 pesos con 50 centavos, Feliciano Villanueva, 92 pesos, Antonio Fragoso, 161 pesos con 50 centavos, Jesús Fragoso, 76 pesos, Florencio López, 71 pesos con 50 centavos, Juan Félix Rodríguez, 80 pesos, Gregorio González, 91 pesos, Guadalupe Zúñiga, 91 pesos, Calixto Díaz, 200 pesos. Cabe hacer mención que Calixto Díaz fue el primer matrimonio de los Díaz, de los que están en Guadalupe Victoria, y todos los Díaz de Ecatepec y algunos de Santa Clara. Lucio Díaz, 230 pesos. Bruno Fragoso, 66 con 75. Agapito Fragoso, 76 con 75. Miguel Fragoso, 36 con 37 centavos. Guadalupe Díaz García, 48 pesos con 50 centavos. Guadalupe García, 43 pesos con 25 centavos. Cesario Rodríguez, 215 pesos. Crescencio Fragoso, 215 igual. Pablo Rodríguez, 83 pesos. Francisco Fragoso, 205 con 50 centavos. Narciso Fragoso, 206 pesos con 50 centavos. 30 centavos, perdón. Sóstenes Fragoso, 50 pesos. Laureano Rodríguez, 40 pesos. José María Villanueva, 190 pesos. Luis Ortiz, 40 pesos. Gavino Varela, 40 pesos. Pedro Rodríguez, 30 pesos. Gregorio Díaz, 21 pesos con 50 centavos. Cristóbal Villanueva, 10 pesos con 50 centavos. Zenobio Rodríguez, 40 pesos. Hilario Fragoso, 10 pesos. Manuel Fragoso, 10 pesos. José Marín Díaz, 10 pesos. Manuel Fragoso, 40 pesos. José Rivero, 40 pesos. José Miguel Pineda, 20 pesos. Guillermo Fragoso, 20 pesos. Y Guadalupe Rodríguez, 14 pesos con 28 centavos. Me voy a permitir, considero que me falta un poquito de tiempo, y les voy a dar una síntesis de la reforma agraria, pero de México. La reforma agraria de México. La reforma agraria se originó por el descontento del pueblo
de las tierras que le fueron arrebatadas y fueron concentradas en las haciendas. Esto provocó una guerra civil y dio origen a la Revolución Mexicana, en la que reclamaban la devolución de las tierras. El plan de Ayala propuesto por Emiliano Zapata fue adoptado en 1912 por jefes militares revolucionarios que hicieron los primeros repartos de tierras. En 1915, las fuerzas revolucionarias como el villismo, el constitucionalismo, me refiero a Venustiano Carranza, y el zapatismo promulgaron las leyes agrarias. La Constitución de 1917, en su artículo 27, incluyó el reparto de tierras. Desde entonces, y con sucesivos cambios, hasta 1992, el reparto de tierras fue constitucional y política de México. De 1911 a 1992 se entregaron 100 millones de hectáreas, que equivalen a la mitad del territorio de México, y alrededor de 2/3 partes de tierras rústicas del país. Esto dio origen a 30,000 ejidos, beneficiando a 3.1 millones de jefes de familia, o sea, ejidatarios. La reforma agraria no logró el bienestar de la población favorecida con este reparto. Hoy viven en una extrema pobreza por no haber planeado un desarrollo rural y agropecuario, ya que se formaron minifundios, pues cada ejidatario era solo, cuya producción fue insuficiente para satisfacer las necesidades de las familias campesinas. En el periodo de la reforma agraria de 1920 a 1934, las tierras repartidas fueron un complemento al salario de los trabajadores rurales, que les proporcionó una base alimentaria, una vivienda y bienes para mejorar sus ingresos recibidos de las haciendas. La crisis mundial de 1929 terminó con la aspiración de México en convertirse en un país agroexportador, debido a la quiebra de las haciendas tradicionales y a los centros agrícolas que mermaron la economía nacional. En 1938, la expropiación petrolera a empresas extranjeras dio origen al desarrollo industrial y se le obligó a los centros agrícolas a abastecer de alimentos a precios muy bajos a la población urbana. Las tierras que se repartían permanecían como propiedad de la nación por concesión a una corporación civil, siendo elegido, dotado de personalidad jurídica para vigilar el cumplimiento de la concesión. Por lo tanto, las parcelas entregadas quedaban condicionadas a: la tierra debía ser cultivada por el titular, no podía quedar ociosa, venderse, alquilarse, ni usarse como una garantía, pero sí podía ser heredada a un sucesor elegido por el titular. El incumplimiento de estas condiciones anulaba el goce de la parcela, pasaba al ejido. Posteriormente, la Autoridad Agraria Federal le asignaba a otro solicitante de tierras. En 1940 ya había 1,5 millones de ejidatarios, y la vigilancia de las autoridades fue insuficiente, por lo que se toleró el arrendamiento, la venta de parcelas entre ejidatarios y sus descendientes, así como la fragmentación de las mismas parcelas. En 1936, el Poder Ejecutivo concentró a los campesinos en la Confederación Nacional Campesina, la CNC, que respaldaba las decisiones presidenciales, al grado de convertirse en una milicia armada para contrarrestar a otras corrientes políticas. A cambio de serle fiel al gobierno,
recibían concesiones políticas. Los cuadros militantes de la CNC ocuparon posiciones de presidentes municipales, legisladores locales y federales, hasta gobernadores de los estados. La reforma agraria de 1992 y el deterioro acelerado del sector rural hasta 1999 fue cuando se pudo reorientar el desarrollo rural de la pobreza y marginación. Sin embargo, la crisis política de 1994 y 1995 suspendieron los programas de compensación y la reforma agraria quedó inconclusa. La nación dejó de ser propietaria jurídica de los ejidos y estas tierras pasaron a ser propiedad de las comunidades ejidales. En 1994, como medida complementaria constitucional, se creó el programa de apoyo directo al campo, lo que conocimos como Procampo, un programa de pagos directos a los productores de granos básicos con base a la superficie cultivada por primera vez. Apoyo a los minifundistas que no tenían acceso a los mercados porque consumían íntegramente su propia producción. En 1997 se creó el programa de educación, salud y alimentación. El plan era lo que conocimos como Progresa, un programa de transferencias directas a familias rurales, la mayoría de ellas a campesinos minifundistas. El debate legislativo sobre el campo ha sido muy escaso y nulo, y ha omitido considerar el problema central, que sin un auténtico desarrollo rural que combata la pobreza y atraso, no podrá haber en México un progreso económico, solo si se logra de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas que pongan fin a una reforma inconclusa. Muchas gracias. Su servidor, Manuel Salvador Montoya Sánchez. Gracias, ingeniero. Dos preguntas. Menciona usted que se dice que no se le dota de ejido al pueblo de Guadalupe Victoria. ¿Cuál es el argumento en que se basa para decir esto? ¿Hay un documento o bien es por tradición oral? Y la segunda pregunta, ¿la agricultura en el pueblo de Guadalupe Victoria era de temporal o era de riego? Lo pregunto con base en las fotografías que nos está poniendo, y por eso serían esas dos preguntas. Bueno, en un principio esas tierras compradas pertenecían a la hacienda de Jauregui, a la hacienda de Santa María de los Portales. Eran tierras ya trabajadas, ya cultivadas por los hacendados. Por lo tanto, se compraron tierras, la mayor parte eran ya tierras pues, que habían sido ya fertilizadas, ya abonadas, trabajadas, y gracias a ello, aparte de que eran tierras de parte de riego, porque por Guadalupe Victoria, en la parte media baja, pasaba el canal de Castera. El canal de Castera era un canal que lo diseñó el ingeniero Fernando Castera, por eso se le puso Castera. Ese canal venía desde la presa de Guadalupe, la presa de Cuautitlán y la presa de Zumpango. Cuando ya se llenaban las presas, era como un desfogue para las presas, para que no se inundaran las milpas. Y eso benefició al pueblo de Guadalupe Victoria. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál fue ese sustento para decir que no se le dotó de ejido a Guadalupe Victoria? ¿Si hay un documento escrito o es tradición oral? No, es tradición oral, no hubo ningún documento. Le hablo de 150 años, de 100 años, a través de los bisabuelos y abuelos y padres, por ejemplo, de mi suegro, que tuviera ya ahorita 100 años, ya falleció.
no hubo ningún documento, ya que no les convenía entregar ningún documento, porque era de ley nacional dotar de tierras ejidales a todos los ciudadanos mayores de edad de la República Mexicana. También quiero hacer un comentario de acuerdo a lo que leí de la CNC, la Confederación Nacional Campesina. Si no me equivoco, el papá de don Aristeo Duarte fue fundador de esa concentración, la CNC. No sé si me puede decir usted algo, don Aristeo. Bueno, lo que yo he escuchado, pues fue secretario del gobernador Salvador Sánchez Colín y tuvo mucho conocimiento, mucha amistad con Tata Cárdenas. Entonces estaba en esa época la expropiación petrolera, que los Estados Unidos de Norteamérica aceptaron, pero Inglaterra no quería que pasaran esos pozos petroleros al país, y ahí Saturnino Cedillo era quien defendía a esa empresa petrolera, y fue mi papá representando de muchos soldados, y hubo problemitas, pero pasó a propiedad del país esos pozos petroleros de Saturnino Cedillo. Entonces pues, forman la Confederación Nacional Campesina más o menos en esos tiempos, y aquí donde estaba la Confederación Nacional Campesina, se me olvida la dirección, en el segundo piso estaba el jurídico. Representante del jurídico era el licenciado Juaritos, y un licenciado ahí que se me fue ahorita su nombre, muy responsable. Allí estaba la fotografía del señor Estanislao Duarte como fundador, con demás compañeros de la Confederación Nacional Campesina. Es lo que yo puedo explicar. Que yo ahí veía yo la foto de mi papá. La Confederación Nacional Campesina está en la colonia Santa María de la Ribera, una cuadra paralela a la avenida Insurgentes. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso al público que nos acompaña en esta ocasión aquí en el Centro Regional, y también al público de las redes sociales, por si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestros ponentes. ¿Lo saben todos o la conformación del ejido de Ecatepec? ¿Nadie? ¿Por las redes sociales tampoco? A ver, Mari. Bueno, es que en este caso todavía no le corresponde a San Cristóbal de Ecatepec, porque sí me gustaría saber cuántas hectáreas o parcelas les dio el ejido, pero mejor me espero hasta ese momento, licenciada. Y nos esperamos cuando nos toque la temática sobre San Cristóbal. En específico sobre los tres compañeros que nos acompañaron el día de hoy, ¿alguna duda? ¿Nada? Muy bien. Por ahí don Aristeo hace un tiempo escribió una canción, un corrido al pueblo de Santo Tomás Chiconantla, y tiene un extracto donde precisamente habla sobre su ejido. Aprovechando que tenemos tiempo, ¿nos puede cantar ese extracto donde habla sobre el ejido de Santo Tomás Chiconantla? Por favor. Ahorita no lo recuerdo. No lo recuerdo, a ver. Si cantando los versos, no todo porque ya se me olvidó. Bonito es Chiconautla, donde hay puro chiconautense, pues como usted lo verá. Soy agrarista macizo y vivo en
un paraíso llamado Chiconautlán. Yo le canto a mi pueblito con cariño y con amor, por su encanto y su belleza, su cultura y su tradición, y son las flores y las mariposas lo más bello de nuestra región. Y muy linda se ve mi casita a la orilla de la población, Jagüeyes y sus magueyes me recuerdan a los Telles, Tlalnilla y Tenochtitlán. Y mi orgullo es ser nativo, se los digo como amigos del pueblo, Chiconautlán. Preciosas son sus mujeres, que las flores cuando llueve no se pueden comparar. Son mujeres campiranas que a laborear le echan ganas y ayudan a cosechar. Bonito es Chiconautla, donde hay puro chiconautleca, pues como usted lo verá. Soy agrarista macizo y vivo en un paraíso llamado Chiconautlán. En esta interpretación, la letra creo que es de lo que tenemos que resaltar, porque pues bueno, finalmente nos está describiendo un Chiconautlán que se ha ido, y lo mismo podemos decir de cada una de nuestras comunidades, que bueno, finalmente la mancha urbana ha terminado con pues bueno, nuestros ejidos, nuestros cerros, y pues en realidad lo que nos quedan son los recuerdos, desafortunadamente, que pues bueno, tenemos que hacer hincapié en ellos y tratar de resaltarlos, porque bueno, finalmente es parte de la identidad de nuestras comunidades. Por aquí me decía el ingeniero, que aprovechando que tenemos tiempo, si Mari nos podía hacer una interpretación de este corrido que también compusieron para el pueblo de Guadalupe Victoria, y que pues bueno, finalmente también nos está describiendo su población y sus características. Podemos aprovechar que está usted aquí para que nos hable precisamente de su pueblo. Adelante, por favor. Bueno, pues este corrido lo compusimos mi esposo y yo con mucho cariño para el pueblo de Guadalupe Victoria, y en honor a nuestros padres y abuelos, los que están y los que ya no están. Te nombraron Guadalupe Victoria en honor a nuestra Virgen de Guadalupe, por nuestro primer presidente de nuestra patria y por la hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales, donde nació mi pueblo muy amado. Tus partes emblemáticas, las golondrinas, la laguna, Potrero del Rey y el Obraje, la Troje, el Rosal, Rancho de Valdés y Salitrera Grande. No olvidemos también la consagrada. En cada una de estas partes hubo gente bravía, trabajadora y entusiasta. Tu cerro de Coamilpa y sus parajes, el Encinal y sus veredas, el Jagüey, la Mesita, la Piedra Tocadora y la Mesa de los Leones, los Metlapiles, que altivos custodian en piedra volcánica la parte sur, surgiendo de la lengua náhuatl, Metlat, Metate y Pili hijo, defendiendo a nuestro pueblo como hijos de Metate. Tus tierras fértiles,
donde nuestros padres y abuelos sembraron maíz, frijol, calabaza y haba, alfalfa, remolacha y cebada cosechaban. En tu laguna, donde alguna vez hubo armadas, los patos golondrinos y chichicuilotes volaban. Hoy miro con tristeza que todo se ha acabado, la mancha urbana nos ha rebasado. Ya nunca volveré a ver a nuestros padres y abuelos que con el arado labraban y las mariposas que revoloteaban. Y aquí termino de narrar a mi pueblo victorioso y sano de aquellos hermosos momentos que nuestra gente siempre habrá recordado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Bueno, también podemos apreciar aquí lo que nos describe pues es un retrato de lo que tenemos lo que tuvimos en todas nuestras comunidades. Y aprovechando que nos describió algunos de los cultivos que se hacían en Guadalupe Victoria, quiero aprovechar para que don Aristeo, don Ignacio y el ingeniero nos describan qué les tocó cultivar en sus tierras, qué les tocó cultivar, cuál era su horario de cultivo, cuáles eran los medios para trabajar la tierra, porque bueno, a ustedes todavía les tocó seguramente el arado, posteriormente el tractor, y que nos describen básicamente el trabajo de un campesino. Ahora muchos de los actuales ejidatarios, pues bueno, ya son sucesores de los antiguos campesinos, y muchos de ellos ya no les ha tocado trabajar la tierra. Se dicen ejidatarios, pero propiamente el término campesino ya no se puede utilizar. A ustedes sí les tocó trabajar la tierra. Entonces, ¿nos pueden describir qué les tocó todavía a ustedes? Bien, yo empecé a labrar la tierra con pala, con asadón, después una yuntita, por allí compré una sámila que era de monta, y luego una yegua lunanca en una partida que venía de Zacatecas. Fue mi primer yunta que tuve después de que fui pastor. Entonces, pues yo empecé ya a labrar la tierra con el arado 18,5. Ese arado 18,5 pues se componía del yugo de donde se agarraba la cadena hacia el alacrán del arado, y uno se apoyaba de la mancera al timón. El arado 18,5 tenía el ala y la rejilla. Así empecé a trabajar yo la tierra. Posteriormente, pues ya me adquirí un arado Oliver A. El Oliver A era más delgado para roturar. Había que agarrar muy cortito para que no se le hiciera pesado a la yunta. Después tuve un arado Oliver B, ya más ancho y de espejo. Estos los compré allá en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Yo los guardaba mucho. Había el yugo largo para meter la cultivadora, para meter la vertedera, porque hay veces ya la milpa estaba grande que llegaba a tapar a las yuntas y se utilizaba la cultivadora era para, cuando la milpa era chica, combatir la hierba, se abría o se cerraba de acuerdo al espesor, lo ancho del surco. Y ya la vertedera ya era yugo largo con 2 manceras.
para que la yunta eran 3 surcos, un caballo en un surco, otro caballo en otro surco, y al centro iba la vertedera con 2 alas para que alomara y le cayera más tierra a la milpa. Entonces todo tenía su época de siembra, de etapas. Por ejemplo, las tierras temporales de humedad acostumbrábamos a principios de abril, las tierras de riego a finales de marzo, y las tierras cerriles ya por el 20 de mayo, para esperar las lluvias de junio, del día 13 de junio, San Antonio, o el 24, Señor San Juan, o el 29 de junio, San Pedro y San Pablo. Y ahí ya se cerraban las tapas, porque había que empezar a tapar antes que lloviera, porque si no se amontonaba la semilla, se hacía pelotas la yunta, el tractor, en fin. Ese era el sistema de cómo trabajar las tierras. El cerro, pues lo mismo, la siembra de frijol, por ejemplo, flor de mayo, 4 meses. El negrito era un poco más avanzado, 3 meses. Y frijol negro norteamericano era de 2 meses. Entonces, según venían las cosechas, la temporada de lluvias era la cosecha. Por ejemplo, antes estaban las cabañuelas, el mes de enero, los 12 meses. Luego de regreso, ya eran los 24 días, y luego los 6 días ya eran nemontenis, los 6 días para completar el mes de las cabañuelas. Y según se pronosticaba los meses, cómo iban a venir de lluvias o escasos. En fin, había muchos sistemas climatológicos para poder sembrar. Gracias. Esa fue la pregunta. Don Ignacio, a usted le tocó cultivar, con sus manos trabajó la tierra. ¿Cómo la trabajó? ¿Qué sembraba? ¿Qué sembraba usted? ¿Qué herramientas que cultivaba? Bueno, el cultivo de las tierras en esas épocas era a través de las yuntas que le nombraban de caballos o sémilas con un arado para abrir el surcado en la tierra. Después el campesino iba atrás tirando la semilla a través de un tubo que iba conectado en el arado. Eso se llamaba sembrado a tubo. Había otro sembrado que se nombraba a punta de pala. El campesino llevaba un morral, se podría decir, pequeño, con semilla, y su pala de punta en la mano derecha para abrir el espacio a donde cayeran los granos de maíz, ¿sí? Abría el espacio para el grano de maíz y con la misma pala le ponía tierra a esa semilla para que fructificara dentro de la tierra y se creara el cultivo, ya fuera de maíz. El frijol se cultivaba de otro modo. El frijol, la siembra de frijol, se abría también con el arado, el surcado, y la persona iba atrás tirando, igual con su morral en el hombro, tirando la semilla
de a 2 granitos para que con el pie echarle una pequeña porción de tierra y fructificar ahí la semilla para cosechar esa siembra. Fue muy rústico el trabajo que nos heredaron nuestros antepasados, pero era muy efectivo. Eso fue a través con la tracción animal que se tenía, caballos o féminas. Yo recuerdo que mi padre me llevaba a los 6 años, 8 años a cultivar la parcela que teníamos en el cerro, en las Nuevas del Cerro, allá en la parte norte de donde se ubica la termoeléctrica Valle de México. Ahí estaba el sembradío de los ejidatarios de mi pueblo. Nos íbamos a las 6 de la mañana de la casa y regresábamos hasta las 6 de la tarde a comer a la casa, ¿sí? Por eso decía yo en la conferencia que era muy pesado el campo y que el campesino sufre mucho, sin alimentos muchas veces, sin tomar agua porque no hay terrenos aparte donde no hay agua. El agua que se podía tomar era en los magueyes, en las pecas de maguey de la que llovía, ¿sí? O en los pequeños charcos que se formaban en las regaderas que se les nombraba pequeñas anchas, perperas zanjas, pequeñas zanjas, para regar las tierras donde bajaba el agua que escurría cuando llegaban los aguaceros en esta época de lluvias. Y después venía lo de la cosecha. Iba a cosechar la cebada se sembraba también. Iba en la persona con su morral extendiendo los granos de cebada con el brazo en un radio de 5 metros o un poquito menos o más, y también tendido en la tierra que se iba a cultivar la cebada. Atrás iba para otra persona o el tractor. Después cuando llegó el tractor o con la raza de sémilas o caballos, tapando el grano de la cebada para después en noviembre cortar esa cebada. La temporada de la cebada se cultivaba a partir del 25 de julio de cada año. El maíz no, el maíz se cultivaba en las fechas desde febrero a marzo. Ya se podía sembrar maíz porque era una siembra que duraba 5 meses o 7 meses para madurar, ¿sí? Ese se cultivaba a través de 5 granos de maíz por mata. No se ponía mucho maíz porque cuando se sembraba con mucho grano se llamaba siembra de maíz chorreado. Ahí salían hasta 6 matas en una sola mata, en una sola siembra, pero ese maíz era nada más para forraje porque no daba elotes, no significaba maíz ahí. Lo que servía para cosechar el maíz en el mes de noviembre era la que sembraba en 2 o 3 granos. Ese era el que servía como para fructificar bien y cosechar la mazorca, llevar la era que le lográbamos, ya fuera en la casa, en algún terreno, algún espacio donde se depositaba, después de que se tenía ahí, que se lograban mogotes en el terreno, se llevaba a la casa y igual se hacían mogotes. Después se deshojaba la caña, la mazorca de la caña, para poderla desgranar y ya tener el grano listo para que las amas de casa pusieran en estamal, que en ese tiempo no existía el gas, como ahora que existe el gas en los hogares. En ese tiempo las amas de casa cocinaban a través de leña, ya fuera con madera de árbol o varas de árbol o del excremento de las vacas. Se llevaba la mulliga seca
Con esa prendían el tlecuil y ahí ponían el comal y ahí cocinaban las tortillas hechas a mano o máquina de hacer tortillas, o también en el comal, pero con la masa ya llevada al molino del tamal, porque había que llevarla al molino para que la moliera bien, cuando no había molino en los pueblos, las mismas amas de casa la molían a través del metate y el meclapié que le nombraban. Ahí hacían la masa para hacer las tortillas. Era muy sabrosa la alimentación, era un alimento sano completamente, era maíz blanco, no era maíz amarillo, era blanco. Entonces, el pueblo mexicano, su base de la alimentación del pueblo mexicano fue a través del maíz, desde los tiempos prehispánicos, ¿sí? Y el frijol igual, el frijol había regiones, todo el frijol, no nomás había de frijol negro, había frijol bayo, había frijol de color, pero aquí en estas regiones de este rumbo se cultivaba mucho el frijol negro y bayo. Sin embargo, por el rumbo del Bajío de la República Mexicana, ahí nunca siembran el frijol negro, no lo consumen, eso lo dan a los animales, dicen ellos. Y aquí en la región del Estado de México, los estados vecinos, sí lo consumían mucho el frijol negro, porque el frijol negro tiene más proteínas, ¿sí?, que el frijol bayo. El bayo tiene pocas proteínas. Sin embargo, en el Bajío siembra mucho flor de mayo es frijol. Pero el bueno, yo veía a una pariente mía que yo tenía, crió a sus hijos, 3 hijos, con puro caldo de frijol negro, y crecieron, miren, los robustos, desde niños estaban robustos, y hasta la juventud, y de grandes, bien fornidos, con ese frijol negro, con caldo de frijol negro. En cuanto a mí, yo soy originario del municipio de Coacalco, la cabecera municipal, tomando en cuenta que Coacalco hasta 1862 dejó de pertenecer al municipio de Ecatepec, igual que Tecama. Pero me tocó ver a mis abuelos sembrar con yunta de bueyes. ¿Cómo era la yunta de bueyes? Con una madera unida en los cuernos de los bueyes, amarrado con cuerdas de cuero, y se le llamaba yugo, ¿sí? Todavía me tocó ver las últimas yuntas de bueyes en Coacalco, y también me tocó ver en la parte alta donde no había agua sembrar a jugo. ¿Qué era sembrar a jugo? Con una pala recta, pero a mí me tocó ver más primitivamente que mis abuelos tenían una coa parecida a una pala recta, pero con un pico en la punta muy afilada, y no había arado, en donde no entraba el arado, pero sí entraba la coa. Igual se clavaba, se hacía a un lado, y del morral con la otra mano se ponía las semillas y con el pie se tapaba. Ese era lo que le llamaban la siembra a jugo. Y ya en la parte baja de Coacalco y de Guadalupe Victoria, ya que ya tengo 45 años de vivir en Guadalupe Victoria, eran los mismos sistemas de sembrado, de yuntas y de todo. E incluso gente muy grande de 100 años nos comenta que también hubo yuntas de bueyes con yugo. Ya después, por las haciendas que llegaron, pues ya vinieron los arados de una ala y 2 alas de distintas marcas, ¿verdad? Y así era pues fuimos agraciados porque teníamos 2 canales paralelos en todas las tierras de cultivo: canal grande, canal chico y el canal de Castera. Eran 3 canales que irrigaban las tierras de cultivo, tanto de Coacalco como de parte de Guadalupe Victoria. Así es. Y lo que se sembraba, pues
Me tocó ver todavía en el terreno donde tienen su casa ustedes, que mi suegro sembraba tomate, se daba muy bien el tomate amarillo, ¿sí? Y a medias con una persona que entregaba y comercializaba en la Ciudad de México el tomate, la remolacha, la alfalfa, cebada, maíz, de varias clases, y así fue como me tocó ver a mí. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluida la conferencia del día de hoy y cedemos el micrófono a la maestra Zoila, por favor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a proceder a la entrega de reconocimientos. Les pido por favor. Se quedan aquí para tomar. Ya no escucho, yo ya. Por acá. Digo que mis aparatos se descompusieron. Quiero venir al DIF, a ver si me proporciona uno por lo menos. Bien, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Centro Regional de Cultura de Ecatepec, otorgan el presente reconocimientos a Aristeo Duarte Romero, cronista del pueblo de Santo Tomás Chiconautla, por su valiosa participación en la conferencia La conformación del ejido en Ecatepec, actividad de jueves de crónica en esta institución. Lo firma el profesor Sergio Maya Rodríguez, encargado de la dirección del despacho del Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Este reconocimiento es a Ignacio Villegas Cedillo, cronista del pueblo de Santa María Chiconautla. Y este reconocimiento es al ingeniero Manuel Salvador Montoya Sánchez, cronista del pueblo de Guadalupe Victoria. Muchas gracias. Quiero mandar un mensaje a los jóvenes. Ojalá y los jóvenes que nos puedan ver o nos puedan escuchar, los invitamos a que se involucren en lo que sabemos, en lo que tenemos, en lo que hemos documentado. Como ustedes verán, pues hay dos personas ya muy adultas y yo también voy atrás de ellos, también ya. Ojalá y nos reemplacen, les daremos la información necesaria para que continúen este legado y pues es lo que nos da una identidad a cada uno de nuestros pueblos. Gracias, muy amable. Bueno, agradecemos a todos ustedes que nos escuchan, las personas que nos acompañan en este día, a la doctora Rivero, Angélica Rivero, a la señorita aquí de la Casa de Cultura, agradecerle mucho la atención que han tenido con nosotros y que nos han invitado a este tipo de eventos. En realidad, y como ven ustedes, yo ya soy muy grandecito y entonces tengo un problema de transportación, tengo un problema de acompañamiento, porque yo ya no debo andar mucho en la calle. Sin embargo, agradecerle a la doctora Angélica que me invitó desde el 2014 a participar en las crónicas de aquí de San Cristóbal de Ecatepec. Acepté la invitación y le dije muy claramente que todo lo que fuera del medio siglo pasado podía yo dar razón. De los tiempos prehispánicos
Pues muy poco. Hemos tenido la oportunidad de consultar los libros para aprender un poco de lo como fueron nuestros antepasados. ¿Sí? Entonces, ahí sí me quedo un poco en cero. Y de lo del cultivo, pues no, porque nos tocó rasguñar, como se dice, rasguñar la tierra para arrancarle el fruto para que tuviéramos alimentos. Y la fecha, el campesino lo que hace, irse al campo, cultivarlos, porque si no tenemos campesinos, no hay comida, no hay comida. Es una cosa que debemos aprender a respetar y a entender al pobre campesino. Buenas noches. Agradezco su atención para invitar a estos eventos. Quiero decirles que la primera academia que se formó aquí de Historia y Cultura en Ecatepec, formé parte allá por 1990 y pues lo que me da gusto es recordar nuestros pasados y espero también que se tomen en cuenta estos sacrificios que se han hecho por el bien del país, de la nación, porque no olvidemos que en este mundo solo hay cielo, tierra y mar. Gracias por su atención. En mi caso, yo reemplacé a los cronistas de Guadalupe Victoria, que desafortunadamente fallecieron, que eran mis cuñados, Roberto Aceves Herrera y Cecilio Aceves Herrera. Y como ya no había cronista, pues me tomé la atribución, con algunas invitaciones que me hicieron, a continuar este legado. Gracias. Pues nos sentimos muy congratulados de escuchar sus crónicas, sus vivencias, que son la historia de nuestro municipio. Muchas gracias. Y les hago la cordial invitación para la próxima conferencia, que es el día jueves 20 de abril del 2023. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias a todos. Gracias, doctora. Y pues nos vemos en la próxima conferencia el jueves 20 de abril. Señor. Nos ponemos más adelante. Más cerca. Ahí póngalo, por favor. Ahí. Con esto. Bueno, muy bien. A ver, aquí estamos. Gracias. A ver, voy yo, se me muevan. No, a ver, tu nariz, Teo. Espérenme. Ahí está.